Muy, muy buenas tardes. En este momento estamos grabando en la tarde. Quisiéramos seguir con la frecuencia de esta palabra tan preciosa como es el Evangelio traído por nuestro Señor Jesucristo. Hablamos en el mensaje anterior, o lo que hablábamos anteriormente, decíamos que el Padre de Jesucristo es el Espíritu Santo. Eso decíamos, porque así lo dice las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar acerca del Hijo, porque cuando a muchas personas se les preguntan cuál es el primer y gran mandamiento de todos, las gentes o las personas dicen amar a Dios sobre todas las cosas. Es la respuesta que da la mayoría de ellos. Y la Biblia en Mateo, en Marcos 13, vamos a leerlo para que nos demos de cuenta que no estamos mintiendo, ¿no? Dice de esta forma, Marcos 12, versículo 28. Dice, acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Al parecer, Jesús estaba teniendo una conversación de manera de discusión con algunas personas. Y los fariseos, o sea, la secta, algunos de la secta de los fariseos se le acercaron y le hicieron esta pregunta. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. Oye bien, el principal mandamiento. O sea, todos los mandamientos son importantes, pero este es el principal de todos. ¿Me están entendiendo? Este es el principal de todos. Entonces, por eso nosotros nos atrevemos a decir que el mandamiento, el primer y gran mandamiento es este, el que diga que el primer mandamiento de todos es amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos tener mucho cuidado cuando hablemos acerca de la palabra, porque estamos hablando o todavía estamos en la doctrina de allá, de donde hemos creído que hemos salido, pero estamos todavía dentro de ella. Hay que salir completamente de esa doctrina y hablar conforme está la Escritura. Y dice Jesús, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. No hay. Ni podrá haber otro mandamiento mayor que estos. Creer que Dios es uno. Ahora bien, para nosotros poder entender, porque es que acerca de las explicaciones de que Dios es uno hay muchos pensamientos. Por ejemplo, algunos cuando uno le pregunta cómo es que Dios es uno, dan la explicación del huevo. Cáscara, ñema y clara. O sea, tres partes. Y es uno. Pero yo les digo a las personas, al romperse y a separarse en esas tres cosas, no vuelve a ser uno nunca jamás, ni revueltos. Ni revueltos. La concha se va para un lado, lo otro para el otro, y no es jamás
nunca uno. Otros dicen, bueno, usted es padre, es hijo y tiene espíritu, algo que tampoco tiene concordancia con la palabra, pero nosotros sí lo vamos a ver a raíz de la palabra. En esta Reina Valera que yo uso, que deberíamos usar todas las personas que decimos que creemos en la palabra de Dios, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y en las otras versiones nuevas dice, en el principio era la palabra. Entonces, esto me confirma a mí que el verbo es la palabra de Dios, que estaba con Dios y que era Dios. ¿Sí? Esto me lo confirma. Y dice la palabra que aquel verbo, o sea, aquella palabra que era al principio, se hizo carne. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Por quién fueron hechos los cielos y la tierra? Piensen un momento, un segundito. Ajá, ya está pensado. Por Jehová Dios, dicen uno. Otros dicen por Dios, estás en lo cierto. Ahora bien, ¿qué usó Dios para hacer los cielos y la tierra? ¿Las manos? ¿Los pies? No. Lo que Dios usó fue su palabra. Hágase, hágase, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro. Usó la palabra. Por eso, en Juan, capítulo 1, vamos a leerlo con calma. Vamos a leerlo en nombre de mi Señor Jesucristo para que usted se dé cuenta quién es Jesús, porque la gente anda predicando muy descordadamente de acuerdo a la palabra. Dice el 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, por la palabra de Dios. Al mundo vino la palabra y el mundo por él fue hecho. Y en Juan 17 dice, yo de mi Padre he salido. O sea, lo que salió del Padre es la palabra, que se hizo carne y habitó entre los hombres, y vimos su luz como la del unigénito Hijo de Dios. Mire, la palabra fue la que se hizo carne. O sea, la palabra de Dios, porque Dios no es mudo. Dios tiene palabra. Dios tiene espíritu, pero tiene palabra, ¿verdad? Entonces, esa palabra de Dios fue la que se hizo carne y se hizo llamar Hijo de Dios. Yo quiero ir rapidito al Evangelio según San Juan. Vamos a ver dónde es, que Dios me ayude a acordar. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, creo que es, ¿sí? Vamos a ver. Ajá. En el capítulo 6 había una conversación de Jesús con el pueblo, con la gente. Del 29 en adelante dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que creamos a la palabra, que fue la que Él envió, la que se hizo carne. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Jesús respondió, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre da el verdadero pan. Ahora bien, quisiera irme al 49 del mismo capítulo 6. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Mire lo que pensaron. ¿Cómo es posible que ese hombre empiece a cortarse en pedacitos o a darnos a comer su carne? Porque lo que miraban era al hombre, no miraban lo que estaba en él, lo que se había hecho carne, lo que era en el principio, lo que estaba con el Padre, la palabra hecha carne. Jesús le dijo, de cierto te digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La pregunta es, ¿qué carne debemos comer? ¿Ve? ¿Qué carne debemos comer? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿De qué está hablando? Está hablando que tenemos que comer la palabra, el nuevo pacto. La palabra, el nuevo pacto, el que se hizo carne. El que habitó entre los hombres y vimos su luz, eso es lo que tenemos que comer, y la sangre, ¿cuál será? Recibir al Padre Jesús en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece y yo en él. Dice, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también beberá por mí, o sea, por la palabra. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, póngase usted a pensar, ¿hay otro camino aparte de este librito llamado Nuevo Pacto? ¿Hay otra vida aparte de este librito llamado Nuevo Pacto? ¿Y hay otra verdad aparte de este librito llamado Nuevo Pacto? Dice, nadie viene al Padre sino por mí. No llegamos a conocer al Dios verdadero si no es por la palabra que se hizo carne. Por eso en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Para dónde más? Razón tiene cuando Jesús dijo en Mateo, vamos a ver dónde es que está, vamos a verlo con calma. Mateo, vamos a ver si lo encuentro por acá está. ¿Dónde dice? Aquí está, Mateo 24, versículo 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. A causa de ese cuerpo muerto, a causa de ese Jesús muerto, nosotros nos reunimos a comer su carne, que es la palabra de Dios. Si ese cuerpo no hubiese muerto, ¿cómo estuviéramos comiendo la carne del Hijo del Hombre? Si ese cuerpo no se hubiese muerto, entonces ¿cómo nosotros los gentiles encontráramos la salvación? Si ese cuerpo no hubiese muerto, ese cuerpo llamado Jesús no hubiese muerto, entonces ¿de qué serviría seguir la ley si por la ley nadie será salvo? Somos salvos por la gracia. La próxima vez, el próximo mensaje, vamos a hablar acerca de la gracia, porque la gente solo dice la gracia es algo inmerecido, que no nos lo merecíamos, pero Dios nos la regaló. Pero la gracia es algo más, ¿verdad? Mucho más de ahí. Entonces vamos a seguir, síganos oyendo, síganos escuchándonos y vamos a ir entendiendo todo junto, ustedes y nosotros, lo que es este pan que descendió al cielo, la palabra de Dios. Yo quiero dejarles un pensamiento en Juan 1:17, pensamiento que Jesús nos lo dejó a nosotros también,
Y por medio de este pensamiento nosotros hemos entendido que verdaderamente tenemos que estar es en Jesucristo. Vamos a ver si es 1.17, si no estoy equivocado. No es. Donde dice estas palabras. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. No recuerdo la porción, pero usted sabe que lo dice, lo vamos a conseguir, si Dios lo permite, y lo vamos a dar, porque en verdad la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay que dar ese pensamiento para que lo escudriñemos y seguimos hablando acerca de este pan que descendió del cielo. El Señor Jesús nos siga ayudando, nos siga dando a entender esta palabra tan preciosa que es el nuevo pacto y nos ayude a seguir adelante. Amén. Amén.